Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de Revelando Sombras. Qué emoción que estés aquí. Mi nombre es Alex, soy tu host y es un placer presentarme, es un placer abrirte este espacio tan personal, íntimo, vulnerable como lo es Revelando Sombras. Y quiero agradecerte porque estés aquí, porque estés escuchando. El episodio de hoy he decidido que se trate de un tema personal con la intención de enseñarte un poco de cómo yo he ido aprendiendo a navegar e integrar mis procesos emocionales y acompañarte si estás pasando por algo similar y al mismo tiempo mandarte un abrazo y un abrazo a la Alex del pasado que vivió muchas cosas. El día de hoy te voy a compartir del duelo y las pérdidas emocionales, las cuales ya no somos extrañas, las pérdidas y yo, porque el duelo y yo nos conocimos cuando yo tenía 5 años. Y a los 5 años creo que lo que más experimenté fue shock, porque no entendía muy bien lo que estaba sucediendo. Tenía 5 años, pero perdimos personas en la familia que nos afectaron bastante no tenerlas emocionalmente. Y de ahí en adelante, el duelo nos volvió a visitar a los 10 años, nos volvió a visitar a mí y a mi familia a los 13. A mí me siguió visitando a los 15, también a los 16. Fueron 2 años muy difíciles para mí. Después nos volvimos a ver a los 19 y a los 21. La adolescencia para mí no fue divertida, pero fue una etapa en la que aprendí mucho y una de las primeras cosas que aprendí es que el duelo es una transformación, es un proceso de cambio en el que puede cambiar tu mundo completamente y tarde o temprano cambia tu forma de ver las cosas y cambia tu forma de hacer las cosas. Entonces, abrirme a este cambio de identidad tan fuerte, porque fue uno tras otro durante una edad tan crítica en el crecimiento, fue una de las primeras cosas que me ayudó a irlo navegando. Decir, ok, las cosas están cambiando demasiado, ¿qué hago? No entiendo para dónde ir, no entiendo para dónde agarrar. Y creo que eso era parte de la negación y el shock, porque es difícil abrirnos a un cambio que no podemos entender y es difícil abrirnos a un cambio que duele, es difícil abrirnos a un cambio que no tiene sentido, que no tiene un norte. Una de las cosas que me empezó a ayudar a darle norte o a darle rumbo a esta serie de cambios en mi vida fue pensar, ok, de cada experiencia algo voy a aprender, algo voy a hacer mejor, algo voy a entender distinto. Vivir el cambio simplemente porque en el fondo, si me ayuda a aprender, me ayuda a evolucionar. Y claro, esto puede sonar hiperracionalizado y no es algo que dé consuelo cuando la tristeza es mucha. No es algo que nos apoye cuando necesitamos vivir primero las emociones que todo esto nos puede traer. Entonces también es muy importante que nos abramos a buscar las herramientas para poder sentarnos con nuestras emociones y luego ir resolviendo paso a paso. El duelo no es un proceso lineal, es un proceso que tiene varias fases, por lo general son 5, y estas fases se viven de forma cíclica, pueden ser iteradas y también pueden tener un viene y va bastante complicado, pero la última fase, y creo que es de la que más quiero hablar hoy, es la aceptación, porque es muy difícil llegar a ella. A veces se siente como nadar contra corriente. ¿Cómo hago para aceptar que mi mundo colapsó? ¿Cómo hago para aceptar que perdí? Y esto es algo importante. Cuando decimos duelo, no necesariamente implica que alguien murió. Puede haber sido una ruptura, puede haber sido perder todas tus amistades, puede haber sido rendirte ante un sueño, puede haber sido cambiar de trabajo, puede haber sido mudarte a un lugar en el que no conoces a nadie, puede haber sido que se mudara alguien que querías mucho y que no esperabas que se fuera, o que sabías que se iba a ir, pero aún así duele, aún así ya no lo tienes, aún así hay un espacio en blanco que representa una pérdida emocional que ya no tienes.
Y es muy importante para mí hacer esta aclaración porque durante mucho tiempo me fue difícil entender lo que me estaba sucediendo, porque yo creía que un duelo solo sucedía cuando alguien moría, pero un duelo también sucede cuando cambian todas tus relaciones o cuando ya no le puedes hablar a las mismas personas. Puede que sigan por ahí, en su asunto, en su rollo, pero tu círculo cambia completamente y tienes que aprender a relacionarte de una forma distinta y ya no puedes compartir los mismos chistes, ya no puedes compartir a veces hasta la misma música. Es validante, siento yo, y creo que necesitamos nosotros reconocer que, hey, esto tal vez no es lo que todo el mundo piensa que va a doler tanto, pero sí puede doler. Y está bien que duela, porque eso significa que nos importaba, eso significa que era algo que teníamos en nuestro corazón, eso significa muchas cosas de nuestra sensibilidad. Y no está mal, eso simplemente nos hace más humanos, es lo que somos. No podemos simplemente dejar de sentir. Muchas veces también cuando perdemos algo o alguien tan importante en nuestra vida que nos hace entrar en un duelo emocional profundo, intentamos evitar las emociones porque nos generan disconfort, nos generan una incomodidad muy fuerte y nuestro cerebro tiene este mecanismo de protección que lo que hace es siempre buscar lo conocido, porque lo conocido ya lo sabe resolver. Entonces, al saber resolverlo, nada peligroso nos va a pasar. Y este mecanismo es tan fuerte que a veces nos cuesta aceptar cambios de cualquier índole solo porque son desconocidos, porque no sabemos cómo hacerlo. Tal vez sabemos que es mejor para nosotros, pero no tenemos idea de cómo navegarlo o de cómo vivirlo. Y por ende terminamos cayendo en muchos patrones o terminamos aferrándonos a un pasado que simplemente ya no se ajusta a nuestra realidad, o terminamos aferrándonos a recuerdos del pasado que si bien nos trajeron mucha felicidad o nos trajeron mucho bienestar o simplemente compañía, confort, risas, ya no están. Pero aquí es donde quiero traerte una perspectiva que a mí me ayudó mucho y es que solo porque ya no haya estado de la misma forma en la que estuvo en el pasado, no significa que ahora no lo puedas hacer en tus propios términos o en términos nuevos, simplemente. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que si ya no tengo los abrazos de esta persona, nunca más nadie me va a abrazar así. Y si bien nadie reemplaza a nadie, vas a volver a abrazar a alguien. Vas a volver en un futuro, cuando hayas pasado tu proceso, a tu ritmo, en tu tiempo, vas a volver a recibir abrazos y cariño genuino. Porque si en este momento estás extrañando a alguien, si en este momento estás pasando un duelo, es porque quisiste mucho a esa persona. Y ese cariño, ese amor venían de ti, no venía de nadie más, venía de tu interior, de tu corazón, y tu corazón es tuyo. Por más que sientas que alguien te lo ha arrancado, es tuyo, está ahí, puede que esté herido, pero eso no significa que ya no esté. A veces el dolor es tanto que si hay momentos en los que dejamos de sentir a ratos, sigue siendo parte de los mecanismos de defensa y de protección que tenemos en nuestro cerebro para poder lidiar con las cosas paso a paso. Cuando algo nos duele mucho, no podemos resolverlo, o las dos cosas, o una de las dos, nuestro cerebro puede hacer esto de simplemente intentar apagar las emociones por un tiempo y es parte de, si hay algo que quiero decirte, hay tantas cosas que quiero decirte en este episodio, pero una de ellas es que te tomes tu tiempo, tómate tu tiempo con tu incomodidad, con tus miedos, con tu dolor, con tus nuevas rutinas, con aprender a hacer las cosas distinto. Tómate tu tiempo aprendiendo a sentir lo que sea que tengas adentro. Tómate tu tiempo también sintiendo el dolor que en algún punto llegues a conectar con lo que sucedió. Porque, y aquí quiero hacer una distinción muy importante. Una cosa es sentarnos con nuestro dolor y tratar de entenderlo, tratar de procesarlo, buscar herramientas. Y otra cosa es dejarnos consumir por él. Tu dolor no es más grande que tú. Tu dolor es una de las muchas emociones que puedes sentir. Tu dolor es una de las muchas cosas que puedes experimentar en esta vida, pero no es la vida entera y no es más grande que tú.
tú puedes sentir muchas cosas a la vez y eso significa que puedes sentir más que solo dolor, incluso si tal vez en algún punto no lo recuerdas. Es una emoción que puede llegar a ser muy intensa, es una emoción que puede llegar a distorsionar mucho cómo vivimos nuestro día a día, pero no es más grande que tú. Y eso es algo que también toma mucho tiempo aprenderlo, especialmente cuando se vuelve un compañero recurrente, como lo fue en mi caso durante muchos años. Recordar que eres más grande que ese dolor es un superpoder y es algo que puede ayudarnos mucho también a empezar a expandir nuestra perspectiva. Porque, a ver, cuando tenemos una pérdida, tenemos un espacio en blanco, tenemos un vacío y ese vacío se puede transformar en muchas cosas. Y uno de los aprendizajes más grandes para mí fue que yo puedo decidir qué hacer con ese vacío. Yo puedo realmente verlo como más libertad, puedo verlo como un nuevo aprendizaje, un nuevo capítulo, un nuevo lienzo por descubrir de qué color lo quiero pintar, qué quiero escribir ahora. Porque si ya no están ciertas figuras en mi vida, porque así lo decidieron, o porque así se dio, o porque pasó una situación trágica, pero pues pasó y no puedo volver en el tiempo, puedo hacer algo nuevo. No significa que voy a olvidar, no significa que voy a dejar de honrar lo que viví con estas personas que amé tanto, pero si estas personas decidieron en su vida ya no estar aquí y decidieron seguir adelante o se dieron las circunstancias que se hayan dado, si yo de verdad tuve amor genuino, lo que puedo hacer es tomar ese amor y usarlo en el presente. Tomar el regalo de la libertad que me están dando para encontrar una dirección más auténtica conmigo y simplemente usarla para mi crecimiento. Porque al final todos tenemos nuestra propia vida. Y si alguien decide ya no estar en tu vida, es su decisión. Muchas veces, durante muchos años en realidad, le di vueltas a millones de porqués y le di vueltas a mil y un preguntas como, ¿por qué? ¿Será que me extrañan? ¿Será que no me extrañan? ¿Será que les importa? Son preguntas muy válidas de hacernos cuando perdemos a alguien que amamos mucho, familiares, parejas, amistades muy cercanas. Y lo que he aprendido después de más de 13 años de intentar entenderlo en mi propio proceso es que nunca vamos a entenderlo del todo. Nunca vamos a saber todo lo que las otras personas cargaron cuando llegaron al punto de tomar una decisión de simplemente irse. Y no es nuestro trabajo hacerlo, porque cada uno de nosotros es responsable de su propia vida. Y darnos el espacio para simplemente respetar las decisiones ajenas es primero paz mental para nosotros. Está bien no entender por qué lo hicieron. Está bien no entenderlo y está bien dejar de preguntártelo. También cuando intentamos preguntárnoslo tanto es porque seguimos buscando esta sensación de seguridad y de control ante algo que nos desestabilizó o nos hizo mucho daño o nos dolió mucho. Pero si alguien decidió irse es simplemente porque era lo mejor para ti. Era lo mejor para ti porque no vale la pena mantener un vínculo en el que no hay ganas. Y si tú le estabas dando tu cariño, tu amor a una persona que simplemente decidió irse, significa que ese amor que tienes merece ser apreciado, merece ser validado, merece ser celebrado y mereces rodearte de personas que celebren tu cariño y tu afecto. Y esa persona, la primera persona, tienes que ser tú. Y no es fácil. Te puedo decir esto y puede sonar muy cliché, puede sonar muy aburrido, pero realmente ese amor es tuyo. El amor que estabas dando es tuyo, venía de ti. Y si lo agarras y lo pones en tu lienzo en blanco, no me puedo imaginar la belleza de lo que puedes crear, porque ahora ese lienzo es tuyo. Ya no es para que le des cuentas a otras personas, ya no es para que vivas complaciendo a otras personas. Las de otras personas tienen sus vidas, sus decisiones y por lo tanto son responsables de sí mismos, aunque no quieran verlo o no quieran aceptarlo, eso no te hace responsable de otras personas. Así que si una persona decide irse, lo que más paz te puede traer es simplemente honrar su decisión desde el respeto de, ok, persona que se fue, tú tienes tu vida, tienes tus decisiones, sé que eres una persona capaz, responsable de ti misma, así que te deseo lo mejor con tu decisión. Yo necesito juntar los pedacitos de mi corazón porque mi corazón es mío
y yo lo voy a ir pegando poquito a poco, así sea a pasitos. Y de nuevo, esto es un proceso que no tiene una línea de tiempo, no es un proceso lineal tampoco, es un proceso que toma mucho tiempo y eso está bien. A veces el shock o el dolor puede ser tanto que puedes seguir con tu día y de la nada ir al supermercado y ver la comida favorita de esta persona que ya no está y decir, oh por Dios, podría comprarle su comida favorita porque lo extraño, porque quiero darle afecto. O puedes encontrarte con una canción vieja y sentir un punzazo y decir, wow, esto lo disfruté tanto y ya no puedo hacerlo. Pero estos recuerdos bonitos, estos recuerdos felices son tuyos, no son tuyos y de la otra persona, porque primero, no sabes cómo vivió la otra persona la situación que compartieron. No sabes si la otra persona lo disfrutó tanto como tú. Tal vez sí, tal vez no. No es tu asunto si lo disfrutó tanto como tú o no, porque igual ya no está. Igual no ganas nada intentando darle sentido a algo que ya no existe. Lo que sí puedes hacer es atesorar los recuerdos bonitos, atesorar las emociones lindas que te trajeron y decir, ahora yo voy a construir una forma distinta de sentir esto bonito y voy a adueñarme de mis emociones y voy a adueñarme de mis sentimientos porque tu vida es tuya, este lienzo en blanco es tuyo, tu nuevo capítulo es tuyo, tú puedes decidir qué escribir y no es fácil. Puede sonar bastante sencillo decir, es tuyo y listo, pero también puede ser intimidante. La responsabilidad, el miedo, ¿qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? No sé cómo. Es que ya lo había hecho todo con esta persona y ahora no sé cómo hacerlo desde cero. Bueno, puedes tomar lecciones que hayas ido aprendiendo, puedes llevarlo despacio, puedes ir poco a poco, puedes hacer investigaciones, puedes buscar conocer personas nuevas que sepan hacer las cosas de una forma distinta y puedes disfrutar eso. Puedes darte permiso de no juzgarte por estar viviendo un proceso duro emocionalmente. Puedes darte permiso de sentir sin juzgarte a ti mismo. Y creo que eso es muy importante para poder conectar con nosotros mismos de una forma vulnerable, porque cuando intentamos reemplazar a alguien, que es algo que todos podemos haber llegado a hacer, no estamos procesando. Cuando estamos reemplazando, lo que estamos haciendo es evitando. Estamos poniéndole una curita a algo que tal vez necesita puntadas de cirugía. Y por ende, la curita nunca va a ser suficiente. La curita nunca va a sostener algo nuevo, sólido. Pero cuando te abres a conectar con tu interior, puedes lograr maravillas, porque a medida que vas procesando lo que sentiste, a medida que vas agarrando lecciones aprendidas, a medida que vas paso a paso conociéndote mejor a través de todo lo que esta experiencia anterior te dejó, entonces puedes ir cosiendo poquito a poco la herida que te haya quedado. Y una vez que la has cosido, le vas poniendo crema cada vez que te das un poco más de amor en el presente. Y una vez que haces eso, puedes entonces empezar a construir algo nuevo. Puedes volver a ganar fuerza en esa zona que antes te dolía tanto. Y de nuevo, no es sencillo. Y esto lo digo porque siento que racionalizar el dolor puede sonar bastante fácil y es algo que a todos nos gustaría que funcione así nomás, pero realmente buscar herramientas para lidiar con esta emoción, para sentirla y para procesarla y sentarnos con ella es la única forma de que de verdad logremos hacer algo de ella. Y vale la pena, vale 1000 veces la pena, porque también se vuelve más ligero, se vuelve más sencillo. Cada pasito, cada lección ayuda a que tu día a día se vuelva más sencillo, se vuelva más ligero y te prometo que deja de pesar tanto. Te prometo que llegas a encontrar paz del otro lado de este océano que puede sentirse como un ahogo. Perder un familiar, perder una persona que amas, nunca va a ser sencillo, pero con las herramientas adecuadas y conociéndote a ti mismo puedes hacerlo más manejable. Y es algo que requiere valentía. Procesar un duelo es valiente, no es algo sencillo, es algo que incluso a veces nos aferramos a no hacerlo, porque eso significa que de verdad se acabó. Y aferrarnos a no hacerlo es una forma de mantenernos conectados con lo que había antes, porque una vez que terminemos de procesarlo, entonces se acabó realmente, entonces ya no me queda ningún recuerdo de esta persona, ya no me va a afectar como lo hacía antes.
ya no va a ser algo que tenga presente en mi día a día, porque ya, si no está el dolor, tampoco están los recordatorios del amor que se sintió en algún momento por estos familiares o por quien haya sido. Puedes buscar formas de mantener presente ese amor distintas que no te hagan daño. Por ejemplo, la última película que vi con un familiar mío, a quien yo amé mucho de niña, fue fue una película en el cine que honestamente después de eso empezó a decepcionar bastante, así que no quiero entrar en tema de discutir si la película valía la pena o no. Pero esta película en su momento me encantó y en su momento fue muy lindo para mí compartirlo con mi familiar. Pero después de que esta persona desapareciera de mi vida, hubo mucho tiempo en el que ocupaba no saber nada que me recordara a él. Y después, cuando tuve un espacio seguro para empezar a procesar lo que sucedió, recordaba esa ida al cine y empecé a ver la película en mi casa muchos años después. Y eso me permitió ir procesando esas emociones de a pocos. Y la vi muchas veces en mi casa para poder terminar de procesar lo que sucedió en ese momento. Y fue una forma de recordar el amor y el aprecio que sentí en su momento hasta que ya no la necesité más, hasta que estuve en paz con lo que sucedió. Y no fue solo ver la película, fue también muchos años de terapia, mucho trabajo interno. Personalmente yo creo mucho en balancear el trabajo interno con el acompañamiento profesional y poco a poco lo fui logrando. Y creo que todos tenemos nuestra forma de hacer eso, pero el motivo por el que te doy este ejemplo es porque no hace falta que te sigas autosaboteando o que te sigas aferrando a algo que ya no te aporta solo porque no sabes dónde poner ese cariño. Ese cariño se lo puedes dar a tu presente. Te prometo que hay mil y un oportunidades esperando a que las veas con ojos frescos cuando dejes de ponerle atención al pasado y puedas ver lo que tienes al frente, la libertad de poder escoger cosas nuevas, la libertad de poder decir, ok, ahora sabes qué, quiero esto, quiero escoger esto nuevo, porque si ya tú no estás en mi vida, yo me escojo a mí y mereces escogerte a ti. Si alguien no te escogió, tú mereces escogerte a ti. Tú tienes un presente que es tuyo, que no es de nadie más, no le pertenece a nadie más. Y es un regalo recordarlo, porque a veces lo sabemos, pero no estamos conscientes de, no lo olvidamos. Así que recuerda que tu vida es tuya, tu presente es tuyo y así como tu presente es tuyo, las personas son responsables de sus propias decisiones. No es tu tarea darle sentido a lo que otras personas decidieron. Es tu tarea ver lo que tienes al frente, ya sea un vacío o un espacio en blanco o un dolor y decir, ok, ¿qué puedo hacer con esto que sea lo mejor para mí? Y si en este momento sientes mucha confusión de no saber, ok, ¿cómo manejo todo esto o cómo sé qué es lo mejor para mí? Yo, de mi experiencia, te puedo prometer que lo mejor para ti siempre va a ser lo que te traiga paz. A veces confundimos la familiaridad de lo viejo con paz. A veces lo viejo ya no nos da más paz. A veces no funciona más. Y hay duelos que tenemos que no queremos tener porque tenemos que irnos de lugares que ya no funcionan. Y cuando hacemos esto, cuando nos vamos, duele mucho, pero vale la pena. Una vez que llegas al otro lado, una vez que logras irte y lo vas procesando y te vas adaptando a lo nuevo, encuentras esa paz. La paz no es lo mismo que la familiaridad y es una lección muy grande. Es una lección que a mí me ha ayudado mucho y que te la comparto esperando que a ti también te ayude, porque tal vez te estás aferrando a algo familiar o tal vez en el fondo sabes que hay algo nuevo que no sabes qué es todavía, pero que podría ser mejor. Y sí, siempre hay oportunidades que nos pueden traer una paz distinta, que nos pueden traer crecimiento, que nos pueden traer evolución. Y mi invitación el día de hoy es a que veas tu propio proceso con un poco más de valentía, un poco menos de juicio y lo abraces y digas, no sé qué me toca aprender de esto, pero lo voy a hacer porque voy a tomar mi lienzo en blanco y lo voy a pintar y voy a escoger los colores yo y voy a dejar de darle los pinceles a otras personas, personas que ya no están, personas a las que ya no vale la pena aferrarnos. A veces podemos recordar que hubo algún abrazo o alguna palabra o algún momento que nos trajo mucho confort en el pasado. Podemos agradecerlo y luego reajustar el lente
hacia el presente, tomando ese recuerdo con fuerza, no con desesperación, porque te juro que vas a volver a encontrar momentos bonitos en el presente una vez que lo empieces a ver, una vez que le prestes atención, una vez que desde tu autenticidad puedas ver tu presente y empezar a construir en él sin enfocarte en lo que ya no está. Porque cuando te enfocas en lo que ya no está, lo que empiezas a hacer es comparar. Y si empiezas a comparar todo con algo que ya no está, nunca nada va a ser suficiente, nunca nada te va a satisfacer. Y a mí me tomó mucho dejar este proceso de comparación porque ni siquiera era algo de lo que me daba cuenta que estaba haciendo, perdón. Pero una vez que lo dejé de hacer, empecé a darme cuenta de que en serio la vida tenía demasiado que ofrecer, no es sencillo y, y paso a paso se va logrando. Un duelo pueden ser muchas cosas, pero un duelo siempre va a ser una transformación, un duelo siempre va a ser crecimiento. Y si te ayuda la idea de romantizarlo, puedes verlo como que tal vez ahorita estás en un capullito en el que estás procesando tantas cosas en tu mundo interno que no sabes ni siquiera cómo se ven las alas. Pero no importa que tarde o temprano, cuando el capullo se rompa, las alas van a estar ahí. Es natural, parte de, y es como funciona. Nadie te las puede quitar porque son tuyas, pero solo se va a abrir el capullo cuando hayas terminado el proceso. Muchas gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Te mando un abrazo y espero escucharte, leerte, verte en la próxima. Gracias.